Muy buenos días, estudiantes del cuarto grado. Lo que vamos a desarrollar el día de hoy lleva por título Movimiento Obrero y las críticas al capitalismo industrial. Así que sin más preámbulo, comencemos. Muy bien, entonces, cuando hablamos nosotros de esto que es el movimiento obrero, vamos a hablar mucho de cómo se estableció, por ejemplo, el 1 de mayo como Día del Trabajador. Poniendo en situación lo siguiente, que antes de este movimiento, los trabajadores tenían que luchar por sobrevivir. Es decir, la mano de obra era bastante barata, el pago también era muy bajo, pero las necesidades eran grandes. Entonces tenían que buscar una forma para poder hacerse respetar. Y la única forma que ellos hallaron fue agrupándose en sindicatos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué estaban en crítica del capitalismo industrial? ¿No? En el siglo XIX, este capitalismo busca reducir costos de producción. Igualas. El marco en el que se mete esta reducción de costos era disminuir los salarios de los obreros y alargar su jornada laboral. Entonces el trabajo era bastante precario. Una nueva máquina también podía reemplazar a los obreros. Entonces aquellos que eran despedidos no se sentían conformes, ¿no? Porque eran despedidos sin ningún beneficio, ni siquiera los que tenemos ahora. Esto motiva constantes rebeliones y movimientos. Entonces, frente a esta situación surge un conjunto de propuestas que intentan resolver la situación del proletariado industrial, ¿no? A través de la reorganización o destrucción del sistema liberal. A estas respuestas se le conoce con el nombre genérico de socialismos o sociedades. El más notable e influyente de los pensadores fue el socialista Karl Marx, ¿no? Quien desarrolló las bases del socialismo científico o marxismo. Por ello lo llamó los socialistas utópicos a los pensadores que los antecedieron. Junto a ello nace también el anarquismo, ¿no? Como una propuesta emparentada al socialismo, pero que ponía énfasis en la libertad. Las iglesias cristianas no permanecieron impasibles ante las injusticias. Desde finales del siglo XIX desarrollan propuestas que influyen en las políticas sociales de muchos gobiernos. Entonces, en el siglo XIX se dan movimientos obreros, ¿no? El cual hace notar el carácter que tenían estos obreros, ¿no? Frente a las máquinas. Y obviamente, mira, imagínate tú que tengas tu trabajo, ¿no? Y 10 personas hacen el trabajo dentro de una empresa. Pero como querían reducir costos, compra el dueño una máquina y los reemplaza a los 10. Pero a ustedes los despide sin ningún beneficio. Y estamos en época de crisis. ¿Qué pasaría? ¿No? Esto llevó a que los obreros tuvieran una imagen negativa de las máquinas, ¿no? Y ahí es donde surgen movimientos que pretenden destruir todo lo que tenga que ver con artefactos mecánicos, considerándoles responsables del desempleo y miseria. Estos movimientos obligan al mismo tiempo al Parlamento inglés a decretar medidas duras, incluso la pena de muerte para cualquiera que atentara contra las instalaciones industriales. Debido a ello, 18 dirigentes obreros fueron ejecutados en Nueva York en el año 1813. Muy bien, hace un momento les hablaba de lo siguiente, que uno se podía hacer respetar solamente asociándose. Ahí es donde nacen los sindicatos obreros. Bueno, los obreros se fueron dando cuenta de que solamente reunidos podían defender sus intereses comunes y decidieron organizar en estos sindicatos, que eran asociaciones de obreros no jerarquizados. Los primeros surgen en Inglaterra, ¿no? Y eran agrupaciones clandestinas e ilegales. Posteriormente, en el año 1825, logra que se les diera la legalidad al reconocerse el derecho a la libre sindicalización obrera. Es importante destacar que Inglaterra fue pionera en el reconocimiento del derecho del trabajador. Ahora, existió un nuevo movimiento denominado el cartismo. William Lowell intentó canalizar el descontento de las clases populares, que en este caso eran los obreros. Entonces, él buscó que sus demandas eran justas, ¿no? Y debían ser atendidas. Entonces, por eso es que apoya a los miembros radicales del Parlamento.
Dentro de ellos, muchos de los que estaban a cargo de los medios de comunicación, como sería el periodista irlandés O'Connor, ¿no? Que estaban a favor de los trabajadores, se asocian, ¿no? Y publica el 8 de mayo de 1838 la Carta del Pueblo. Sus principales propuestas entonces, dentro de esa Carta del Pueblo, era el derecho al sufragio universal, el voto secreto y el derecho del proletariado a acceder al Parlamento. Solo obtuvieron que el gobierno redujera la jornada de 10 horas a 10 horas laborales, ¿no? Porque anteriormente ellos trabajaban o bien 23 de 24, imagínense, una hora de descanso, o la mayor parte de tiempo. Es más, algunos podían dividir su día en 8 partes, que sería lo correcto, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para actividades extra que se realice y lo que se conoce hasta el momento. Entonces, tras reiterados intentos, el movimiento decae, ¿no? Y al ver que sus propuestas violentas no tenían éxito, los líderes cartistas se convencen de que el proletariado no obtendría la victoria si seguía luchando solo. Por ello es que plantean alianzas a ciertos sectores de la clase media para lograr sus reivindicaciones. El movimiento cartista dio origen al Partido Laborista en el año 1892. Muy bien, entonces. Muy aparte de eso, se logra que estos movimientos, estos sindicatos logren difundirse. Difusión entonces del movimiento obrero. El movimiento obrero de Inglaterra sirve de modelo para muchos trabajadores europeos, especialmente para Francia y Alemania. Y en el año 1864 se difunde la Asociación Internacional de los Trabajadores, integrada por obreros tanto de Inglaterra, de Francia y por exiliados polacos, alemanes, italianos y suizos que vivían en Londres. Todos ellos estaban convencidos de que los problemas de los trabajadores eran las mismas en todos los países. Por eso es que vivían el desarrollo industrial. Esta asociación, llamada también la Primera Internacional, cuenta con el apoyo de Marx y Engels y existe hasta el año 1876. A fines del siglo XIX, es decir, aproximadamente el año 1899, se organiza la Segunda Internacional de los Trabajadores, que eran las asociaciones. De esta manera se han difundido a través del mundo. Muy bien, entonces, con esto nos vamos a quedar y nos vemos a la siguiente clase. No olvides hacer tu resumen en tu cuaderno y agregar una imagen de acuerdo a lo que hemos desarrollado.